Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de Empresas Públicas de Medellín, les agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual, requisitos del proceso para acceder a la exención de contribución de energía y gas a usuarios industriales. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañar a los empresarios y comerciantes en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den fundamentos para que su gestión empresarial mejore, porque juntos nos recuperaremos. En esta charla tendremos la exposición por 1 hora aproximadamente y luego abriremos espacio para contestar sus inquietudes. Durante la conferencia se tendrá habilitada en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de estas teniendo en cuenta los siguientes criterios: que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formulados de manera general. Les pedimos que le den me gusta a las preguntas que irán siendo publicadas. Las más votadas serán las que responderá nuestro conferencista. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes de la Cámara de Comercio. Hoy nos acompaña por parte de EPM Isabel Cristina Correa Tamayo, directora de Gestión del Territorio Bajo Cauca, nuestro conferencista Luis Fernando Madrid Hoyos y quien les habla, Giselle Monterrosa, quien estaré acompañándolos como moderadora de este espacio. Le doy paso e invito a Isabel Cristina para que les presente su saludo. Muy buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y haber aceptado esta invitación. Queremos desde EPM agradecer especialmente a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por facilitar estos espacios tan importantes de información y de formación, y que en medio de la coyuntura que estamos viviendo podamos seguir aprovechando y buscar de forma creativa espacios para la divulgación y la formación de diferentes temas. Hoy hay un tema que hemos venido con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, pensándolo hace algunos meses antes de la contingencia producto del COVID-19, que tiene que ver con darle a conocer a un público de industriales cuáles son los requisitos para acceder a la exención de contribución de energía y gas. Considerando que es un alivio muy interesante y muy importante para la industria, para la generación y la estabilización de la industria, y decidimos no suspenderlo, sino reprogramar las fechas y buscar estos medios virtuales para llegar al público de interés. Mirando que es una facilidad que existe previo y con mucha anticipación a la emergencia que hoy se está viviendo, ¿cierto? No es una ayuda o un auxilio diseñado para esta contingencia, pero que inclusive es muy importante que se divulgue, porque puede también facilitar a estos industriales acceder a un recurso, a unos recursos muy importantes como es la contribución del servicio de energía y gas. Entonces quiero agradecer a la Cámara que mantuvimos el espacio, que le trabajamos para conservarlo, nos adaptamos a estas circunstancias, y considero que con este ejercicio muchos de ustedes pueden tener unos elementos que ahorita el conferencista les transmitirá, que serán de utilidad y que ojalá puedan acceder a él. Igualmente desde PM toda la voluntad y el interés de escucharlos. A continuación también se les dará pues como las líneas telefónicas donde podrán recibir alguna información adicional o a través de la presentación que se les compartirá, y que puedan ustedes utilizar también este beneficio. Reitero pues mi gratitud y agradecimiento, un saludo muy especial por EPM, siempre queremos estar facilitando estos espacios, y bueno, continuemos con este ejercicio, que sea muy provechoso para todos. Un abrazo. Muchas gracias, Isabel. A continuación, les contaremos algunas recomendaciones para la charla. Las preguntas serán contestadas al final y la conferencia estará alojada en la página de la Cámara de Comercio de Medellín. Les voy a contar un poco sobre Luis Fernando. Luis Fernando es nuestro conferencista de hoy, es administrador de empresa con especialización en gerencia de proyectos en servicios públicos. Actualmente trabaja en la unidad de diseño de operaciones comerciales, adscrita a la gerencia de atención clientes como profesional comercial, y lleva más de 31 años de servicio en EPM. Doy paso a Luis Fernando y de antemano agradecerles a todos por estarnos acompañando. Al finalizar, les estaremos despidiendo y esperamos que nos acompañen durante toda la jornada. Muchas gracias.
Luis Fernando, tienes el micrófono en silencio. Muy buenos días. Muchas gracias a Giselle y a Isabel Cristina. Tal como ellos pues se los informó, hoy lo que queremos es compartirles desde EPM una información que puede ser muy relevante para todas aquellas actividades industriales que pueden tener o obtener mejor el beneficio de la decisión de la contribución. Entonces hoy durante más o menos aproximadamente una hora vamos a compartirles lo que es todo lo que es la normatividad, los requisitos y los canales de atención a través de los cuales todas las personas que hoy con el conocimiento que van a obtener digamos que cumplen los requisitos puedan acceder a este beneficio de la exención del no pago por la contribución. A continuación, entonces, voy a darles paso para mostrarles la presentación que hoy tenemos. Por favor, enseguida, Giselle me informa si ya pueden ver la presentación. Sí, ya la voy a poner. Ponla, porfa, en modo presentación. Eso, perfecto. Ahí ya la tenemos entonces listo. Bueno, entonces, como un inicio para que digamos que nos vamos entendiendo en términos, voy a hacer un breve contexto sobre lo que es las tarifas, qué es la contribución y qué son los subsidios. Entonces, inicialmente, comencemos diciendo o respondiendo esta pregunta que tal vez muchos nos preguntamos, y es cómo se calculan las tarifas de los servicios públicos de energía y gas en Colombia. Entonces, las tarifas están compuestas por costos de referencia. Dentro de estos costos, obviamente, digamos que pueden estar varios componentes, como son el de generación, que es donde se produce la energía, los costos de transmisión, que es el costo de transportar la energía por las diferentes regiones y desde donde se genera la energía, la distribución y la comercialización, entre otros componentes pues, que tenemos como costos para definir la tarifa. Estos costos son definidos o se calculan con base en unas metodologías expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y por unos porcentajes de subsidios y contribuciones definidos normativamente. Entonces, una tarifa básicamente está compuesta por dos, digamos que dos componentes. Uno que son los costos derivados de la generación, transmisión, distribución y comercialización, y otros que están definidos por los porcentajes de subsidios o contribuciones. Estos subsidios son un menor valor que se aplican a la tarifa y las contribuciones, al contrario, entonces es un mayor valor que se adiciona a la tarifa. Entonces, en los usuarios, ¿quiénes acceden al beneficio de los subsidios? Son todos aquellos clientes residenciales que se encuentran en los estratos 1, 2 y 3, mientras que los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales pagan un aporte solidario, es decir, hacen una contribución. ¿Una contribución con qué? Con el objeto de obtener recursos. ¿Para qué? Para poder subsidiar a esos estratos 1, 2 y 3. Los usuarios residenciales 4, mire que aquí no están, porque los 1, 2 y 3 se subsidian, los 5 y 6 contribuyen, los 4 normativamente están definidos que ellos ni contribuyen ni se les puede subsidiar. Es decir, ellos pagan el costo de la tarifa al precio que es, sin subsidios ni contribuciones. Entonces, como les estaba contando, la tarifa es el precio unitario que paga mensualmente cada cliente o usuario por el consumo y disfrute del servicio. La medida del consumo se hace a través de los medidores que acumulan durante un periodo de facturación. Este periodo de facturación puede ser mensual,
puede ser bimestral, es decir, cada 2 meses, o trimestral, es decir, cada 3 meses. Incluso en algunas zonas la normativa permite que esta medición se realice cada 6 meses. Entonces, estos medidores lo que hacen es ir acumulando los kilovatios, que es la unidad de medida de la energía, o los metros cúbicos, que es la unidad de medida del gas, utilizados por cada instalación. Cada vez que estamos encendiendo un aparato eléctrico o un gasodoméstico, el medidor lo que va haciendo es contando unas unidades que, como les digo, se llaman kilovatios de energía o metros cúbicos en el servicio del gas. Esos kilovatios o esos metros cúbicos que están acumulados mensualmente o bimestralmente o trimestralmente, dependiendo del periodo de facturación, los prestadores, en este caso EPM, va a tomar una lectura mensualmente. Esa lectura, ¿qué va a hacer con esa lectura? Esa lectura se va a multiplicar por esa tarifa que yo les acabo de decir, que es una tarifa definida dependiendo de unos componentes. Y entonces, cogiendo las unidades y multiplicándola por esa tarifa, es donde nos vamos a encontrar cuál es el valor total de la factura. Obviamente, en la factura, es claro, pues, aunque no es tema de la charla, pero es bueno recordar que dentro de la factura también existen otros valores o cobros adicionales que están definidos por la normatividad y en los cuales se deben de cobrar, como son tasas de aseo, tasas de alumbrado público, o también algunos otros cobros que el cliente puede haber hecho una financiación o haber solicitado un trabajo, digamos que derivado pues de la prestación del servicio. Entonces, el precio o costo unitario se cobra a cada cliente usuario por el servicio prestado. Este costo no es determinado, como les decía, por la empresa prestadora del servicio. Esta responsabilidad recae sobre las comisiones de regulación energía y gas, entidades que mediante resoluciones aprueban las fórmulas tarifarias con las cuales las empresas comercializadoras determinan los costos de dicha prestación del servicio a los clientes regulados. Esto quiere decir que hoy nuestra tarifa, la que publicamos mensualmente, con la cual multiplicamos esas unidades, kilovatios o metros cúbicos, están definidas por una metodología y una regulación. Es decir, esto no es porque cada prestador se las invente o las defina, sino que para poder realizar el cálculo de cuánto va a cobrar, tiene que emplear unas metodologías que están definidas y que están reguladas por el ente regulador. Bueno, además del costo unitario, es decir, de esa tarifa, existen unos impuestos, unas tasas y unas contribuciones que por disposiciones nacionales o departamentales las empresas deben incorporar en la tarifa. Deben recaudarla y girarla al ente competente. Es decir, este dinero no es para la empresa. Es decir, simplemente nosotros como prestadores actuamos como un recaudador. Caso tal es el tema de las contribuciones, las cuales hoy nosotros, después de multiplicar, como les decía, unas unidades que son kilovatios o metros cúbicos por esa tarifa, sobre ese valor la empresa debe calcular o debe cobrar una contribución que para el caso de energía corresponde a un 20% adicional de ese consumo. Entonces, un ejemplo pequeñito. Supongamos que una persona se consumió durante el mes 100 kilovatios. Y esos 100 kilovatios vamos a decir que están a una tarifa definida que son 560 pesos. Estoy poniendo un ejemplo en el coste de la tarifa. Entonces, 100 kilovatios por 560 pesos, eso quiere decir que esa persona, si no tuviera ninguna financiación, si no tuviera que pagar tasa de aseo, si no tuviera que pagar alumbrado público, pagaría 56.000 pesos.
pero la norma nos dice que sobre esos 56.000 pesos a los usuarios que están en estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales o industriales, sobre ese valor se le cobra un 20% adicional. Eso quisiera decir que sobre esos 56.000 pesos habría que, la empresa tiene que facturarle 11.200 pesitos más. Esos 11.200 pesos, como les decía yo en este slide, nosotros hoy no es para nosotros. Ese valor de esos 11.200 se deben trasladar al Ministerio de Minas y Energía, que es la persona a nivel nacional de encargarse de administrar estos recursos de las contribuciones. Pero a su vez, con las contribuciones que ellos reciban, es decir, con ese valor adicional, lo que ellos están haciendo es poder dar a las empresas el subsidio para que los estratos 1, 2 y 3, su costo de tarifa sea más reducido. Para el caso del gas, la contribución no es del 20%, sino que es del 8.9%, es decir, es más baja que hoy la definida para el servicio de energía. Bueno, ahora entonces, después de este contexto, vamos a pasar entonces cuál es la normatividad que hoy define que se pueden dar o que se puede realizar el cobro de la contribución. Pero adicional, ¿cuál es la normatividad también que es la que permite que algunas entidades pudieran estar exentas de la contribución, es decir, del no pago de ese 20% adicional en el caso de la energía o del 8.9% en el caso del gas? Entonces, para esto nos tenemos que remitir a la ley 142 de 1994. Esta ley es una ley especial que es la ley que llamamos la Ley de Servicios Públicos. Se llama especial es porque esta ley está por encima de muchas leyes que hayan sobre el tema. Es decir, si existen dos leyes que me hablen sobre servicios públicos, hoy la que prevalece o la que prima sería la ley 142 sobre esa otra ley, porque como les digo, es una ley especial. Entonces, en esa ley, en su artículo 89.7, nos informa que cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata la ley, los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud y los centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro no seguirán pagando sobre el valor del consumo el factor o factores de que trata el artículo. Lo anterior se aplicará por solicitud de los interesados ante la respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción, siempre pagarán el valor del consumo facturado al costo del servicio. Entonces, yo quise remitirlos a ustedes a la ley 142, es decir, estamos hablando de hace ya 26 años, donde en su momento que se definió la ley de servicios públicos, se definieron unos sujetos que eran en ese momento los únicos que podían tener acceso a la exención de contribución, es decir, los únicos que podían solicitar ante el prestador, oiga, venga, a mí no me haga el cobro de ese 20% o ese cobro del 8.9% en el caso del gas. Pero luego, después de mucho tiempo y después de muchas solicitudes de otras empresas, de otros empresarios, de otras industrias, ante el regulador, finalmente lo que se hizo fue que el regulador definió otras personas a las cuales se les podía dar también acceso a ese beneficio. Antes de pasar, digamos que a esas otras personas que la normatividad, digamos, definió, en este caso, que nos vamos a referir a los clientes industriales que también hoy están exentos, antes de pasar a esa regulación o a esa normatividad que les permite ser exentos, quiero dejar algo claro y es que este beneficio de la exención de la contribución
no rige o no lo puede aplicar de oficio. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún prestador podrá otorgar el beneficio a ninguna empresa o a ningún sujeto que sea beneficiario de la exención si no hay una petición de por medio. Es decir, que siempre debe haber una solicitud por parte de la persona que se crea o considere que cumple los requisitos para ser beneficiario de la exención. Y lo anterior básicamente está sustentado inclusive en este concepto 715 del Ministerio de Minas y Energía, en el cual dice que la previsión precedente resulta absolutamente lógica, toda vez que los sujetos, mire lo que nos dice, todos los sujetos responsables de la facturación y recaudo de la contribución de solidaridad, en este caso los prestadores EPM, no tienen por qué saber quiénes encajan dentro de los supuestos normativos previstos para acceder a la exención. Es decir, nosotros de por sí no sabemos de nuestros clientes quiénes pueden o quiénes cumplen los requisitos para poder acceder a ese beneficio. Y es por ende que la norma nos dice que siempre deberá haber una petición o una solicitud por parte de la persona que considere que cumple los requisitos, obviamente adjuntando los documentos que yo más adelante les voy también a contar. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos a meter en materia sobre cuáles usuarios industriales definidos en la Ley 14 y en la Ley 1430, en la Ley 1450, les aplica este beneficio de la exención de contribución. Aclaro que este beneficio es para los clientes de energía y gas, porque para los clientes de acueducto existen otros beneficios diferentes y que no es materia hoy pues de la charla. Entonces, para el usuario de energía, nos dice el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1430. Mire que esta es del 2010. Esta ley es del 2010, es decir, estamos hablando que desde 1994 ya teníamos conocimiento de algunos clientes que estaban beneficiarios de la exención de contribución. Y solo hasta el 2010 es donde ya hubo normatividad para este grupo de clientes industriales. Entonces nos dice que a partir del año 2012, pese a que fue declarada, la ley fue sacada o expedida en el 2010, dice que a partir, eso se fue dando en forma gradual y la rebaja se fue dando en un 20%, en un 50%, hasta decir que a partir del 2012, los usuarios del sector eléctrico no serán sujetos de cobro de esta sobretasa. Asimismo, el gobierno establecerá quién es el usuario industrial beneficiario del descuento y sujeto de la presente sobretasa. Entonces, ya esa ley nos dijo que habían algunos usuarios que ya iban a tener ese descuento de la contribución, pero normalmente las leyes se aterrizan a través de unos decretos. Y entonces, en el 2013 se expidió un decreto, que es el decreto 2860, que es emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se establece que la exención de la contribución aplica para los clientes industriales de energía cuya actividad económica principal, y ahorita nos vamos a centrar más sobre eso, pero quiero que lo tengan en su mente, es cuya actividad económica principal, y de pronto me adelanto un poquitico porque existen dentro de una organización, pueden existir actividades principales y actividades secundarias, pero hoy el beneficio de la exención, y según la normativa, solamente se aplica para las actividades principales, las actividades económicas principales declaradas en el RUT. Y estas actividades, ¿cuáles son? Claramente fueron definidas en el decreto. Fueron todos aquellos códigos que se encontraran entre los códigos 011 al 360
los del 411 al 439 y el 581. Estos códigos son actividades principales que estamos hablando de actividades que son de manufactura, entre otras, pues, que son de alimentos, que son de empresas de plástico, etcétera, etcétera. Pero ellos, hoy dentro de la reglamentación que existe en la DIAN, que es una resolución, que es la 139, ellos ahí tienen definido todos los códigos SHU, que son todos los códigos de las actividades económicas que en este momento están contabilizadas, digamos, para ejecutarse en Colombia. Entonces, ahí cada actividad tiene un código. Son muchas las actividades que están definidas para hacerse, pues, para ejecutarse en Colombia. Pero el prestador, o el regulador, definió que solamente existen unos códigos que son los definidos, como les decía, desde el código 011 hasta el código 360 y desde el código 411 hasta el código 439, inclusive el código 581, esos códigos son los que están hoy definidos para ser exentos de la contribución de energía. Al respecto, también hubo normatividad aparte sobre los clientes o usuarios industriales del gas. Y esta fue regulada en el artículo 102 de la Ley 1450 del 2011. Es decir, para energía fue la Ley 1430, para el gas la Ley 1450. Básicamente, lo que nos dice es que a partir del 2012, igualmente los usuarios industriales del gas natural domiciliario no serán objeto de la contribución de que trata el numeral 89.5 de la Ley 142. Ahí también, entonces, a través de un decreto, así como hubo un decreto reglamentario que fue el 2860 para energía, hubo también un decreto reglamentario para el gas, y este decreto reglamentario es el 1625. En ese decreto básicamente está diciendo exactamente lo mismo que en el de energía, y es definiendo cuáles códigos están exentos del cobro de la contribución. Y básicamente, digamos que para que ustedes vayan teniendo un recorderis muy fácil de la diferencia entre uno y otro, y es que los códigos son exactamente iguales. Es decir, del 011 al 360 y del 411 al 439. La única diferencia es que para energía se incluyó un código adicional que no está contenido en el del gas, y es el código 581. El código 581 básicamente es aquel relacionado con la edición de libros. Esa es la única diferencia que existe entre los dos decretos. Bueno, ¿qué nos dicen también ya entonces estos decretos 2860 y 1625, que fueron los que aterrizaron las leyes 1430 y 1450? Estos dos decretos también nos dicen que la solicitud del beneficio tributario debe presentarse por escrito. Entonces, otra cosita para recordar. Uno es que siempre debe haber una petición, pero esa petición hoy, según la ley 1437, que son la que habla de peticiones, ahí nos dicen que las peticiones podrán ser verbales, podrán ser escritas, es decir, presenciales, podrán pedir por el canal web, pero esta en específico, la norma nos está diciendo, oiga, ojo, se debe dar una petición, pero esa petición tiene que ser por escrito. Entonces tengamos también en mente que esta petición, en el momento que la vamos a hacer, tiene que ser por escrito. Ahorita les voy a contar cómo podemos hacer esta petición. Más adelante les cuento. Entonces, se debe hacer una petición por escrito ante el prestador del servicio público, adjuntando el registro único tributario, es decir, el RUT, que debe incluir, el RUT debe incluir la información necesaria que identifique las sedes del mismo, así como la certificación en la que conste la relación de los números de información del usuario
o número de identificación del usuario de las sedes en las que desarrolla la actividad principal del usuario solicitante. Entonces, ya tenemos dos requisitos para que nos vamos a ir resumiendo. El primero es que primero me tiene que hacer una petición, que esa petición tiene que ser por escrita y que adicional me tiene que entregar un root. Y dentro de ese root, yo ahorita también les voy a explicar un poquitico sobre el root, qué es el root, dónde identificamos las actividades, etcétera, etcétera. Más adelante les voy a decir, pero entonces ya tenemos petición, que tiene que ser por escrito, que me tiene que adjuntar un root y una cosa adicional, que ese root no puede haber sido expedido con anterioridad a 30 días calendarios a la fecha de la solicitud. Esto quiere decir que si hoy voy a presentar una solicitud, que es el 12 de mayo, mi root no podrá ser del 10 de abril o del 11 de abril. Máximo tendrá que ser del 12 de abril. Es decir, porque no puede tener más de 30 días calendario de haberse despedido. ¿Y cuál es la expedición? La expedición es simplemente que yo, como estoy registrado, simplemente voy a la página de la DIAN y yo hago una impresión. Porque la fecha de impresión es la fecha en la cual yo voy a tomar como fecha de expedición. Y así está contenido en un concepto que nos dio la DIAN. La fecha de impresión se asemeja como la fecha de expedición y con base en esa es que yo voy a mirar la vigencia de ese root. También estos decretos 2860 y 1625 nos dice que en todos los casos el prestador de servicio público, o sea, nosotros como EPM, debemos establecer unos controles para mirar que efectivamente las personas sí estén clasificadas como usuarios industriales. Y nos dan una responsabilidad que, entendiéndose que esos controles se tratan de la verificación de los códigos de la actividad económica, mire que aquí volvemos a decir, principal del RUT, presentada por el solicitante. Es decir, nosotros como prestadores tenemos también una responsabilidad grandísima y es que no a todas las personas que nos traigan a nosotros la petición y que la trajo por escrito y que nos trajo el RUT, le vamos a otorgar el beneficio. No, nosotros, como dice la norma, en ese RUT debemos de validar la información de que efectivamente la actividad económica principal que él me está declarando en ese documento, que es un documento oficial, que es un documento que se hace bajo gravedad de juramento, porque el RUT es un documento oficial y público, en ese documento oficial que me está declarando el cliente, que me está declarando y presentando el cliente, yo debo verificar que esas actividades económicas principales que él me está dando efectivamente corresponden a los códigos que están definidos en los rangos de los decretos 2860 y 1625. Igualmente, nosotros también tenemos que verificar como prestadores que cuando un cliente solicite no solamente para una instalación, sino que con esa actividad económica él me presente varios establecimientos o varias sedes o varios lugares donde él desarrolla esa actividad, él debe en el RUT me debe a mí relacionar, y yo ahorita les voy a decir en qué parte la relaciona, me debe relacionar todos esos establecimientos y que esa actividad económica principal debe coincidir para todos los establecimientos para los cuales él me está declarando en ese RUT. De lo contrario, únicamente yo le podré otorgar el beneficio para aquellas instalaciones que únicamente estén o coincidan su actividad principal con la declarada en el RUT. Bueno, con el fin también de determinar la continuidad de la aplicación, otra cosa súper importante también que tenemos que tener en cuenta, y es que el beneficio de la exención, según los decretos, según la normativa vigente que hoy tenemos, únicamente se otorga durante 6 meses. Es decir, tiene una vigencia de 6 meses el beneficio. Esto quiere decir que cada beneficiario de
la ascensión de la contribución deberá renovar cada 6 meses la información o la documentación ante el prestador. En caso de que nosotros validemos que efectivamente esa actividad económica que él me está presentando en esa renovación no coincide con la declarada en el RUT, es decir, si un cliente hoy me presenta a mí un RUT y ese RUT me declara una actividad principal, voy a decir cualquiera, producción de plásticos, que sea su actividad principal, y resulta que nosotros por cualquier motivo vamos y validamos en el terreno, es decir, en el sitio donde desarrolla esa labor, y nosotros verificamos que efectivamente la actividad que él me está declarando en el RUT no corresponde a la actividad que está ejecutando en el sitio, en la sede, nosotros tenemos la obligación, según nos dice la norma, de informar inmediatamente a la Dirección de Impuestos, es decir, a la DIAN, para que ellos, como son los dueños de ese documento del RUT, ellos validen y efectivamente miren y revisen que no haya una información inadecuada que se esté declarando y que no corresponda a lo que la persona está, digamos, que oficializando en ese documento que, como les digo, es un documento público. Entonces ahí nosotros tenemos unas responsabilidades grandes como prestadores. La una es que nosotros tenemos que validar que efectivamente este cliente, si yo le puedo otorgar el beneficio para la actividad industrial principal que me declara en el RUT. Segundo, que eso tiene una vigencia de cada 6 meses. En caso tal de que el cliente no me renueve a mí la información, nosotros tenemos la responsabilidad de eliminarle automáticamente el beneficio de la ascensión. Y la tercera es que otra responsabilidad nuestra es que si nosotros nos damos cuenta que el cliente está informando una actividad y que está beneficiándose de un recurso, que es un recurso público, nosotros inmediatamente tendremos que hacer las gestiones, tanto para hacer la recuperación de ese beneficio que se le dio, como también de denunciarlo ante la DIAN para que él, como el órgano competente de ese documento público, establezca las acciones que haya lugar. Bueno, entonces ahora vamos a profundizar sobre el tema de los requisitos que la persona o el cliente o el usuario me debe presentar ante el prestador para obtener el beneficio. Entonces, ya lo he reiterado muchas veces, es una solicitud por escrito. Aquí en este caso nosotros disponemos de los formatos, uno para energía y otro para gas. Si quiere más adelante de pronto, si tenemos espacio, yo les digo en qué parte de la página nuestra en la web está alojada esos formatos para que los descarguen y los diligencien. No quiere decir que sean que este formato se tiene que diligenciar para poder hacer la solicitud. No, el cliente también podrá redactar y podrá hacerlo con su puño y letra y definir digamos que la petición con sus palabras, y esa, con tal de que tenga, digamos que la información que nosotros requerimos es de aceptación por parte del prestador. Entonces está la solicitud por escrito, el RUT que ya les dije, en la cual nosotros tenemos, vamos a validar pues la información. También una certificación en la que conste la relación de los NUID. Los NUID, como les decía, es para aquellas instalaciones en las cuales no solamente yo tenga una sede principal, sino que yo tenga, aparte de mi establecimiento principal, yo tenga otras sedes o establecimientos. En esos casos, que yo tenga sedes o establecimientos, como yo los relaciono también en el RUT, nosotros adicionalmente solicitamos en ese formato que nosotros tenemos la relación de los contratos. ¿Por qué? Porque muchas veces las direcciones, sobre todo en el caso rural, las direcciones que nosotros tenemos hoy,
definidas para las instalaciones en el sector rural no coinciden con la información de ubicación de la finca, por decir algo. Entonces, una finca puede ser, dice finca La Bonita, y en finca La Bonita tienen 5 o 6 instalaciones que son casas de mayordomo, donde tienen lecherías, donde tienen tanques de almacenamiento de leche, pero ahí únicamente en el RUT ellos colocan finca La Bonita, y ahí dentro de la finca La Bonita están las 5 instalaciones. Nosotros a cada instalación le damos un numerito, un código que nosotros llamamos contrato, y ese numerito o contrato es el que nos deben de relacionar en el formato para nosotros identificar que en esa finca La Bonita, que el señor me está haciendo la solicitud, está solicitando no solamente para una instalación, sino para 4 o 5, porque como les digo, dentro de la misma finca pueden existir 4 o 5 instalaciones, porque puede ser una finca grande. Y entonces para yo relacionar que estos 4 o 5 contratos, que yo sí los puedo identificar porque yo les di un número, un código, están relacionados con la finca, para yo ir al terreno y hacer las visitas correspondientes y luego darle el beneficio a esos contratos que efectivamente verifiquen terreno que sí correspondía a la actividad que me estaba declarando. Bueno, igualmente tienen de adjuntar la fotocopia de la cédula. Es un requisito también pues que lo pedimos para este tipo de trámites. Bueno, como les contaba ahorita, entonces, para que se pueda continuar con el beneficio de la exención, cada 6 meses entonces ustedes, o los que estén, se crean que cumplen con los requisitos, deben renovar esa documentación. Aquí hay algo muy importante, y es que nosotros recomendamos que esta solicitud de renovación nos la hagan con un periodo mínimo de 15 días hábiles previo al vencimiento de la solicitud presentada. Es decir, si a ustedes el beneficio de la exención lo tienen hasta el 30 de junio, entonces nosotros sugerimos que esa solicitud de renovación no la presenten 15 días antes, es decir, que nos lo hagan el 15 de junio. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la posibilidad, que nos ingresan miles y miles de solicitudes, y nosotros tenemos 15 días para dar, por normativa tenemos 15 días para responder y analizar pues nuestros casos y darle respuesta oportuna a los clientes. Entonces, con el fin de nosotros poder que cuando le demos solución a la de ustedes no se les haya vencido ese plazo inicial que tenían, y poderles continuar a ustedes con ese beneficio en el tiempo futuro. Para esta renovación deben de hacer igualmente la solicitud en los formatos que nosotros tenemos preestablecidos o en los formatos que ustedes consideren pues que lo pueden hacer, y adjuntando nuevamente el RUT. Como les digo, el CRUT no puede ser el RUT que me presentaron en la solicitud inicial. ¿Por qué? Porque en la solicitud inicial ya me la hicieron hace 6 meses, y si me vuelven a presentar ya ese no va a estar vigente. Y recuerde que yo les dije que ese RUT tiene que tener una vigencia no mayor a 30 días, es decir, antes de presentar la solicitud, en ese mismo día vuelven a imprimir el RUT y simplemente lo adjuntan. Bueno, aquí vamos a tener un poquitico sobre el tema del RUT. Quiero darles algunas claridades porque sí nos han llegado de pronto algunas no, muchas peticiones en las cuales el cliente, digamos que no entiende el por qué nosotros les rechazamos una solicitud. Y es porque de pronto no han tomado en cuenta de que la información que nosotros necesitamos del RUT es una información que básicamente viene en la primera hoja, pero viene en otra hoja que ya enseguida les voy a explicar. Entonces, me parece importante dedicarle unos minutos a lo que es el RUT, cuáles son los componentes del RUT y cuáles para el prestador, para nosotros como EPM, es la información relevante que requerimos al momento de hacernos la petición. Entonces, básicamente un RUT está contenido
por 6 hojas. Básicamente son 6 hojas. En una primera hoja es donde queda contenida toda la información más básica de la persona que está inscrito pues, ante la DIAN. Entre ellas están los nombres, la razón social, la dirección de correo electrónico, los códigos de sus responsabilidades tributarias, etcétera, etcétera. En una segunda hoja tiene básicamente, y por eso de pronto no se las muestro aquí, porque básicamente en la segunda hoja, pero es para decirles porque les nombré que eran 6, pero básicamente la que nos interesa entonces es como la primera y la última y la sexta, pero les voy a decir que tienen las otras en forma rápida. Una segunda hoja, básicamente ahí se diligencia cuando son personas jurídicas. Básicamente todo lo relacionado con personas jurídicas. En una tercera hoja es todo lo que es la representación legal o jurídica. En una cuarta hoja van todo lo que son los socios y los miembros de las juntas directivas. En una quinta hoja va el revisor fiscal y el contador si se tiene. En una sexta hoja, y esta es muy importante, y por eso les decía que esa primera y esa última, esa sexta, van los establecimientos donde se indica la información más básica de cada uno de los establecimientos, es decir, cuáles agencias tienen, cuáles sucursales, cuáles son las oficinas o cuáles son las sedes del negocio que tiene esta persona natural o jurídica que se inscribe en el RUT. Y ahí también va algo muy importante, que enseguida lo vamos a ver, y es cuál es la actividad económica que desarrolla en esa sede o en ese establecimiento o en esa sucursal. Entonces, nosotros, ese RUT que nos entregan, ¿nosotros qué hacemos? Validamos. Para poderles otorgar el beneficio, señor, validamos que en la página de establecimientos del RUT, es decir, la página 6 que les acabo de decir, que es la actividad económica declarada en los establecimientos o sucursales de esas instalaciones, en la casilla 161, que es la casilla donde se coloca la actividad económica, coincida exactamente con la actividad económica declarada en la hoja principal. Enseguida lo vamos a ver con un ejemplo, para que me entiendan más fácil, porque esto de pronto en prosa es más difícil de entender. Enseguida lo vamos a ver con un ejemplo, y lo van a ver qué tan fácil es. Es decir, nosotros como prestadores otorgamos el beneficio de la contribución únicamente para las instalaciones que están reportadas en la primera página de establecimientos del RUT y que tengan la actividad económica principal igual a la declarada en la hoja principal. Entonces, esto gráficamente, mire cómo es de fácil. Aquí tenemos, digamos que parte de la hoja principal, si ustedes miran acá, hoja principal, entonces ahí, entre unos datos básicos para efectos del ejercicio, omití pues y tapé los datos de un cliente por protección de datos, pero para este ejercicio lo que quería era informarles era que aquí, lo que les decía, en la casilla 46, mire aquí lo que dice, la actividad declarada como actividad principal es la número 1084, actividad principal declarada como la 1084. Y mire que este usuario tiene una actividad económica secundaria, que es declarada la 5611. Pero para efectos del beneficio de decisión, nosotros como prestadores vamos a validar en esta hoja principal este código, que es de la actividad principal y que está la 1084. Validamos si efectivamente esa actividad principal está contenida dentro de los códigos declarados o definidos en los decretos. Para efectos del ejercicio, el 1084 está contenido dentro de los rangos de los códigos definidos en los decretos. Listo. Mire
me fui ya a la hoja 6. Hoja 6. Aquí estamos viendo hoja 6. No se confundan porque muchas veces puede que cuando son personas naturales que no tienen que diligenciar la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4, esta hoja 6 muchas veces se convierte en una hoja 3 o en una hoja 4, dependiendo de si tienen que diligenciar las otras hojas, como les comentaba ahorita del RUT. Entonces, aquí en este caso, este establecimiento de comercio, que aquí pues, no coloqué el número de identificación, ni coloqué pues, pero me está diciendo que este establecimiento dice, está declarado en la hoja 6 con elaboración de comidas y platos, y la actividad que me registra es la 1084. En este caso, si nos devolvemos, mire que coincide exactamente con la actividad principal declarada en la hoja principal. Entonces, quiere decir que este cliente, para este establecimiento, le vamos a dar el beneficio de la exención de contribución. Vamos a poner otro ejemplo. Este cliente, habíamos dicho que la actividad principal declarada fue la 1084, pero él me puso otro establecimiento y el establecimiento se llama fabricación de partes y piezas automotores, y la actividad que me dice, la actividad principal que me está declarando es la 2930. Entonces, en este caso, mire que él me declaró la 1084, en este caso me está declarando en establecimientos 2930, la actividad 2930, es decir, que para este caso, a este establecimiento, yo no le podré otorgar el beneficio. ¿Por qué? Porque, como les digo, no coincide con la actividad 1084 que está declarada en la hoja principal. En la hoja principal. Listo. Bueno, otro tema supremamente bueno y que también nos hacen, que es motivo de muchas consultas en EPM, y es el tema de la retroactividad del beneficio. Entonces mucha gente hoy van a decir, puede que muchos de ustedes hoy van a decir, ay, jue madre, están revisando, inclusive tienen su RUT al lado, jue madre, es que yo también tengo derecho a esto, yo hoy ya me voy a hacer la solicitud a EPM porque mire, mi actividad económica principal declarada en la hoja principal coincide con la de los establecimientos que yo tengo en la hoja 6. Pues madre, yo estoy perdiendo plata. Tal es un 20% que se puede ahorrar, pero tengan en cuenta esto de la retroactividad. Ya la norma nos dice que la superintendencia inclusive nos dice que el beneficio de la exención no es retroactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la exención a la contribución contemplada pues en el artículo 89 de la ley 142 será aplicada a partir del momento en que el usuario ha radicado su solicitud a la empresa, sin que estos puedan ser retroactivos. Es decir, no es posible que recaiga sobre la facturación realizada con antelación a la solicitud del usuario, pues en tanto equivaldría a que la empresa aplicaría de oficio dicha exención. Recuerda que por allá al principio de la charla les decía que ningún prestador podrá dar de oficio el beneficio y solamente lo podrá dar es a partir del momento de conocimiento, y ese conocimiento nosotros lo tenemos es cuando el cliente me hace la petición y cuando yo, después de haber validado unos requisitos, yo veo que efectivamente cumple con los mismos y que puede acceder al beneficio. Pero también miren lo que nos dicen la norma. Aquí nos está diciendo que hoy yo no puedo entregar una exención retroactiva, es decir, que si usted me la presenta hoy, yo te doy la exención a partir del próximo mes y no para el mes de abril, para el mes de marzo, etc.
pero la norma es muy clara y nos pone una responsabilidad grandísima también, y es que si nosotros nos damos cuenta que un cliente le estábamos dando el beneficio y resulta que él había adecuado su RUT para beneficiarse de la exención y nosotros le creímos a ese documento público, le otorgamos el beneficio de la exención, pero luego nos enteramos de que efectivamente ese RUT estaba adecuado para el beneficio propio. La norma nos dice que nosotros le tendremos como prestadores a hacer el recaudo de todos los meses hacia atrás en los cuales él obtuvo el beneficio y no lo debía de tener. Entonces, claridad, no es retroactivo para otorgar el beneficio, pero sí es retroactivo para hacerle el reajuste y cobrarle todos esos beneficios que le dimos y que se pudo validar, comprobar y verificar que efectivamente no tenía derecho al mismo. Bueno, entonces finalmente, para tener en cuenta, yo creo que aquí hay algunos tipsitos que de pronto resumen de alguna forma lo que hemos hablado hasta el momento. El beneficio de la exención previsto en los decretos 28, 66, 25 aplica para aquellos establecimientos donde todos aquellos establecimientos pues, que tengan su dirección principal y todas las sedes en los cuales desarrolle siempre la actividad económica principal declarada en la hoja principal del RUT. Si la actividad económica reportada en los establecimientos no coincide con la declarada como actividad principal en el RUT, no se puede otorgar el beneficio. Así la actividad se encuentra dentro de los códigos definidos como exentos en los decretos. Aquí es bueno también hacer énfasis en esto. Puede que ustedes se han presentado muchos casos. En la actividad principal, económica principal, está dentro de los códigos declarados en los decretos 28 60 y 16 25. Entonces, listo, cumple. Como el ejemplo ahorita, la 1084 está contenida, esa actividad principal cumple para ser beneficiario. Y la actividad secundaria puede que también esté contenida dentro de los códigos definidos en los decretos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Puede que la actividad 1086 esté contenida dentro de los códigos, pero la norma dice que únicamente daremos la exención sobre la actividad económica principal, independientemente si en la secundaria también cumple dentro de los códigos definidos en los decretos. Bueno, los usuarios industriales que cumplan los requisitos para acceder al beneficio de la exención del pago de la contribución deberán presentar la solicitud, obviamente nuevamente reitero por escrito, la cual pueden hacer radicar en el centro de documentos que se encuentra ubicado en el edificio de PM o a través de cualquiera de las oficinas. Es decir, esta solicitud del beneficio de exención, como es por escrito, la pueden hacer, digamos que de varias formas. La primera, si al cliente le queda fácil, ir al edificio inteligente pues que conocemos, el edificio de PM, el edificio que queda ahí cerquita de la Alpujarra, y allá tenemos un centro de documentos, que es el archivo documental, y allá presenta la solicitud. Una. La otra, no es que yo vivo en el Bajo Cauca y eso me queda muy lejos. No, oiga, pues tranquilo señor, no hay ningún problema. Vaya a cualquiera de nuestras oficinas que tenemos, oficinas de atención al cliente, y allá también le recibimos la radicación. Ojo, no le atendemos la solicitud, le recibimos el radicado, la petición escrita, se la radicamos, le entregamos un radicado y se la enviamos desde esas oficinas, se la enviamos a el equipo competente del canal escrito para que él atienda, valide requisitos y le dé una respuesta sobre esa petición escrita que usted está haciendo. O lo otro también es que en nuestro portal web, ahí tenemos una página o un sitio mejor en el cual ustedes también pueden hacer peticiones, quejas, reclamos y recursos. Ahorita yo creo que enseguida, si nos va a dar tiempo, tal vez vamos a dar
un paso ahí rapidito sobre dónde ustedes se encuentran. Esta información de requisitos y donde también encuentran los formatos. Enseguida los validamos para que ustedes en el sitio web tengan o se familiaricen con el mismo y puedan, digamos que también presentar este tipo de peticiones a través de la página. El beneficio de la exención del pago de la contribución, ya les decía que no es retroactivo y aplica a partir del siguiente periodo del cual ustedes presentan la solicitud. La vigencia de este beneficio es únicamente por 6 meses. Por lo anterior, se debe realizar la solicitud de la continuidad antes del vencimiento del beneficio. Yo les decía ahorita que lo mejor es que la hagamos con 15 días hábiles de anticipación. Y por último, pues les quiero decir que efectivamente aquí hay un beneficio grande. Como les decía, en el caso de la energía es un 20%, un 20% de 100.000 son 20.000, un 20% de 1.000.000 son 200.000 y así sucesivamente. Dineros que ustedes podrán, si cumplen requisitos, podrán tener acceso a este beneficio y que por ejemplo, en este tiempo que estamos, donde digamos que las actividades, tanto industriales como comerciales, han disminuido en su gran mayoría. Entonces ahí queríamos como contarles sobre este tema, que también eso, digamos que es de alguna forma un beneficio que pueden ustedes acceder. Hasta aquí tenía la información. Voy a mirar voy a conectarme al sitio web de nosotros para informarles cómo pueden acceder a estos requisitos y también a los formatos de los que le hablaba en la presentación. Antes de pasar a las preguntas. Giselle, ahí ven mi pantalla. Lo vemos a usted. En este momento no estás compartiendo pantalla, Luis. Perfecto. Ahí. Espera, ya la pongo, dame un segundito, que ya sí la vemos. Para mirar así. Ya sí estás con tu pantalla, dale. Perfecto, entonces hagamos de cuenta que soy un usuario común y corriente como ustedes. Estoy en un navegador, en este caso es Google, pero ustedes, el navegador que ustedes tengan. Simplemente yo lo que hago aquí es vengo y digito www.epm.com.co. ¿Sí? Ahí, espere un momento, porfa, que tengo que deshabilitar el proxy. Estos son por seguridad pues que nosotros tenemos a nivel interno, entonces me disculpan en un momento que nos dejan navegar. Entonces decía que voy en cualquier navegador, yo simplemente digito www.epm.com.co, mire que es nuestra página, www.epm.com.co, y ahí mire que ya encontramos nuestro sitio web. Simplemente le damos un clic y él nos va a llevar al portal de la página. Aquí es muy fácil, aquí hay un micrositio que llama transacciones. En este le damos clic donde dice transacciones. Hay también información de interés para que también acuerde, pero para el caso del ejercicio nos vamos a ir a transacciones. En transacciones nos vamos a desplazar y aquí en esta pantallita dice guía y trámites de servicios. Nos vamos a ir por esta, pero también les quería contar que seguidamente de esta guía de trámites de servicios, que es donde está toda la información que yo les conté, pues no tan en detalle, pero sí los requisitos, seguidamente de acá está un sitio o un micrositio que se llama peticiones, quejas y reclamos. Entonces una vez conozca los trámites, yo me puedo salir
y venir hasta este sitio que dice peticiones, quejas y reclamos. Estoy hablando que esta es una de las opciones que pueden tener, porque las otras son las que digo, hacer el escrito, y dicen para gestión documental del edificio EPM, o el escrito, y dicen para cualquiera de las oficinas más cercanas que tengan a ustedes pues de su domicilio. Entonces aquí voy a guía de trámites y servicios, y aquí mire que nos dice conoce cómo puedes realizar tus trámites, y aquí nos dice elige a continuación el servicio y el trámite que desees conocer. Simplemente nos vamos a este ascensorcito, en este ascensor, y mire que aquí tenemos todo lo relacionado con acueducto de alcantarillado, con aguas prepago, con autogeneración, con créditos Somos, con energía prepago, con gas, con movilidad eléctrica, pero tenemos uno que se llama otras solicitudes. Vamos a darle clic en otras solicitudes. Estando en otras solicitudes, ya se nos despliega un nuevo ascensor hacia abajo, que es este, que nos dice trámites. Aquí lo desplegamos y vamos a encontrar muy fácilmente, entre otras cosas, encontramos solicitud de exención por contribución de energía y gas para industriales, decretos 2860 y 1625. Hay otra información de queja, reclamo, en fin, pero para el ejercicio, entonces damos clic en este que dice solicitud por contribución de energía y gas para industriales, decreto 2860 y 1625. Damos clic. Al darle clic, mire que ya se nos despliega una serie de preguntas que, dándole clic sobre las mismas, vamos a obtener la respuesta. Por ejemplo, estamos separados en solicitud de exención de contribución. Entonces, ¿qué es? Entonces ahí ya nos dice petición que realice el cliente y usuario para que se exonere el cobro de la contribución de los servicios públicos domiciliarios, Ah, bueno, ¿qué necesito? Simplemente me paro en qué necesito, y aquí te va a decir efectivamente qué necesitas. Si es persona jurídica, ¿qué necesitas? Y si es persona natural, ¿qué necesita? Si es una solicitud de renovación, ¿qué necesitas? ¿Sí? Y en cualquiera de estos, si nos paramos, mire que en qué necesitas, supongamos personas jurídicas, dice formato de diligenciado con sus anexos. Mire que aquí yo les hablaba en la capacitación de un formato, y aquí dice formato beneficiario de exención de contribución de energía o formato beneficiario de exención del gas. Cualquiera de los dos, o yo los dos, porque yo también puedo ser beneficiario de energía y de gas, si tengo ambos servicios, y ambos servicios dedicados para la misma actividad principal declarada en el RUT. Entonces, si yo doy simplemente clic acá, ahí descargo el formato. Ahí descargo el formato. Ya lo vamos a abrir. Mire que el formato está, este está el formato. Ya simplemente usted lo diligencia y ya lo imprime y lo presenta en cualquiera de las oficinas. Este formato, como les digo, es un formato dispuesto por EPM para sus clientes. No quiere decir que sea una camisa de fuerza. Si ustedes tienen otro formato que cumpla con los requisitos, no hay ningún problema, lo pueden diligenciar también. Entonces aquí está el formato, que básicamente tiene su asunto, el nombre, la cédula, en calidad de representante estoy, o si soy persona natural, y los documentos que debo adjuntar, que es el RUT, el anexo de los contratos o instalaciones para las cuales yo deseo la exención, y fotocopia de la cédula. Este anexo, mírelo acá, este anexo que dice anexo de new es este, que simplemente lo que yo hago es colocar el número del contrato, que es el código que siempre le damos a cada cliente o usuario que nosotros tenemos, la dirección rural urbana, el número de identificación y el municipio. Es muy fácil de diligenciar. Bueno, me salgo de acá. Listo. Otra pregunta que yo quisiera resolver. Bueno, ¿quién puede solicitar este servicio? Entonces, aquí les decimos,
la empresa del sector industrial usuaria del servicio que ocupe el inmueble. Es decir, no tiene que ser el propietario. A mí me pueden alquilar un local y en ese local yo puedo estar ejecutando una actividad declarada en el RUT que hace parte del 2860 y yo como usuario, no como propietario, puedo ir a obtener este beneficio. ¿Cómo lo puedo solicitar? Entonces aquí les decimos a través de los siguientes canales de atención, que es la página nuestra o un escrito, que ese escrito puede hacerlo, como les decía, radicado en cualquiera de nuestras oficinas. Si yo le doy clic a través de nuestra página, entonces yo simplemente me voy acá y mire que él lo que hace es llevarme a el otro sitio que les había nombrado ahorita, que era peticiones, quejas y reclamos. Aquí está. Entonces, a través de ese link ya puedo yo hacer ya, digamos, mi petición. ¿Y cuál es el tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta aquí no hay nada porque nosotros por obligación para ese tipo es lo que nos dice la norma y la norma nos dice que son 15 días hábiles a partir del momento en que el cliente nos presenta la solicitud. Bueno, hasta ahí era la información que les quería comentar. Ya entonces pasamos a la ronda de preguntas. Giselle o Caterine. Heidi te las va a hacer. Listo, Heidi. Heidi, tienes el micrófono en silencio, porfa. Sí, qué pena. Buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a las personas que asistieron a nuestra charla. A Luis Fernando, pues por sus claridades y su precisión en la información que nos comparte. Hoy tenemos acá en nuestro chat las siguientes preguntas, aunque algunas pues ya las respondiste, pero vamos a leerlas porque finalmente pues son pocas, son 4 preguntas que tenemos. La primera es, la hace un usuario de nombre Manuel y pregunta, ¿la copia de la cédula hace referencia a la del representante legal que escala la solicitud o del dueño de la bodega o local a nombre de quien se encuentra el contrato de PM? Luis pues nos acaba de hacer referencia que no necesariamente tiene que ser la persona dueña del local, sino la que en este momento pues o en ese espacio tiene su actividad comercial. ¿Es así, Luis? Es correcto, Heidi. Es correcto, Sí. Heidi, que la solicitud la puede hacer quien esté desarrollando la actividad comercial. Luis, tienes la cámara apagada, ¿la prendes, porfa? Ahí ya la tenemos. Ya está Sí, lista. perfecto. Sí, Perfecto, señor. listo. Ahora sí. Listo. Otra pregunta la hace la señora Esmeralda Restrepo. Dice, ¿el RUT debe estar actualizado o sirve con la fecha de generación actual? Tal como se les decía, el RUT, según el concepto de la DIAN y consultas realizadas que nosotros con ellos permanentemente pues dialogamos, es el momento en la fecha de impresión, es la fecha de expedición válida para nosotros validar que efectivamente está vigente. Y esa fecha de impresión no puede tener más de 30 días calendario. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. El usuario Walter Taborda nos pregunta, ¿dónde encuentro el listado de las actividades económicas que aplican para este beneficio? Nosotros en la presentación que a través de Gisette y Manuela se les va a dejar en la página de la Cámara de Comercio, ahí están relacionadas. Y también si quieren, nosotros Gisette, yo le puedo compartir los decretos también por si ustedes quieren montarlos ahí, donde están específicamente las actividades definidas y los rangos pues. Ok, muchas gracias. O sea que para darle respuesta a Walter, encontrará esta información en la presentación que nos acaba de hacer Luis Fernando. Y también como documentos anexos, los decretos que hacen referencia a este tema puntual. ¿Listo? Dentro de las preguntas que tenemos, bueno, hay otra pregunta
del usuario Alejandro. Buenos días. ¿La carta de solicitud debe llevar algún contenido especial o solo describiendo con mis palabras que quiero acceder al beneficio? Heidi, usted es tan amable y me la repite que se escuchó un poquitico entrecortada, discúlpeme. Sí, claro que sí. Nos pregunta Alejandro. Buenos días. ¿La carta de solicitud que debo llevar debe llevar algún contenido especial o solo describiendo con mis palabras que quiero el beneficio? Sí, Heidi, y el compañero pues que nos pregunta, efectivamente, nosotros como les decía, nosotros tenemos dispuesto un formato, si él lo quiere utilizar ya se lo mostré dónde lo podían descargar, pero si él puede hacer un escrito, simplemente es diciendo que él requiere el beneficio de la ascensión para la instalación tal y que para lo cual adjunta la factura, adjunta el RUT y la cédula. Listo, muchas gracias. También teníamos otra pregunta, pues como con la misma información, si la carta debe llevar algún contenido especial o solo solicitando el beneficio, ya nos acabas de aclarar pues que tenemos un formato, pero también las personas pueden hacerlo de manera normal con una carta y con lo que nos acabas de informar. Otra persona tiene otra inquietud. Por la web, ¿puedo montar el beneficio o tiene el mismo tiempo de respuesta? Claro que sí. Exactamente, nuestro portal web está alineado con todo el flujograma de tal forma que el cliente recibe un radicado desde el momento en que recibe el radicado cuentan los términos de los 15 días hábiles para responderle, exactamente como si fuera a cualquier canal presencial. Ah, ok, perfecto. Bueno, miremos si tenemos más preguntas. Bueno, de nuestra parte no tenemos ahora más preguntas en nuestro chat. Si alguien tiene alguna otra inquietud, por favor, escribírnosla. Eh, con mucho gusto pues, también podemos darle respuesta y con la presentación también pueden acceder como a mayor detalle de lo que Luis Fernando nos compartió el día de hoy. Luis Fernando, ¿me escuchan? Sí, Me correctamente. parece importante contarles porque el servicio de gas puede ser prestado por otro operador, aclarar en ese caso, pues, cómo se proceden con las solicitudes, ¿cierto? Es una solicitud aparte y no se dirige a EPM, que nos cuentes un poco, ahí ellos deben de acudir al operador que presta el servicio correspondiente. Sí, Isabel Cristina, sí. Vea, efectivamente la normatividad y todo lo que yo les conté hoy aplica exactamente como la normatividad es la misma. Esto, la sombrilla de la ley 142 y la normatividad es una sombrilla que aplica para todo el territorio colombiano y es de obligatorio cumplimiento por todos los prestadores. En este caso, entonces, el cliente, si un cliente nuestro de energía y no es de gas, él podrá dirigirse haciendo la solicitud ante el prestador del gas en los mismos términos en que los hace con EPM. Obviamente, pues, si quiere, podrá coger de nuestra página para que le sirva de modelo, si es que no lo sabe hacer, pues la petición, que le sirva de modelo el formato que nosotros tenemos y con ese modelo de formato podrá realizar la solicitud ante el prestador del gas que sea diferente pues al de PM y el prestador del gas obviamente validará exactamente los mismos requisitos, las mismas condiciones que hoy EPM lo hace, porque como le digo, la normatividad nos cubre a todos los prestadores en Colombia. Luis, acá tenemos otra pregunta de la usuaria Esmeralda. Al momento de montar el formato de beneficio, ¿debo anexar todos los documentos que se exigen? Es correcto, sí. Aparte del formulario pues, que tiene, si lo va a hacer a través del que nosotros tenemos o el que ella escriba, debe adjuntar la cédula, debe adjuntar igualmente el RUT. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Nos preguntan
Pregunta para Manuela Bernal. Buenos días, em, ¿dónde podemos encontrar la presentación? Heidi, yo le contesto. Ah, ok. Listo, no, ya, pues yo creo que esta es como la última pregunta. Quisiera dar las gracias a todos los que nos están acompañando. Esperemos que haya sido de mucha utilidad esta información. A EPM, Empresas Públicas de Medellín, también por el interés en que socializáramos esta charla, como lo manifestábamos al principio. Inicialmente era presencial para una sola región, pero dado que este beneficio aplica para todas las empresas a nivel nacional que cumplan pues con las condiciones expresas ya en la charla por el doctor Luis Fernando, vemos que es necesario que a pesar de que es un beneficio que no se ha dado por la crisis o por la pandemia, si obviamente accedemos a él, vamos a disminuir de alguna manera pues con un costo que tenemos inmerso en los servicios. Entonces, por eso consideramos muy pertinente y propicio el momento para hacerlo. Con respecto a la charla, va a estar publicado toda la información en cámaramedellín.com. Ahí en la parte de biblioteca ustedes pueden ir a conferencias virtuales y ahí les vamos a tener la presentación, esta grabación de la charla del día de hoy, y vamos a adjuntar los decretos que nos mencionó Luis Fernando para que ustedes ya de manera detallada conozcan la resolución. Igual está pues en un resumen en la presentación. Como lo ven en la pantalla, también pueden acceder ahí mismo a toda la parrilla de servicios que en este momento desde la Cámara de Comercio de Medellín tenemos para los empresarios. No solamente tenemos charlas, sino que también hay unos servicios de fortalecimiento que en este momento se acondicionaron para que lo reciban de manera virtual. Tenemos un programa Conexión 3C, que es una conexión con otras entidades del ecosistema empresarial en el cual ustedes pueden inscribirse y por medio de un diagnóstico se les da recomendaciones como con entidades que en este momento tienen servicios para ustedes. Tenemos un servicio Conexión Financiera, que también lo que hace es enlazar la necesidad del empresario con la oferta financiera que actualmente hay para ustedes. Y tenemos Vitrina Empresarial, otro servicio que también para los empresarios que estén formalizados en la Cámara de Comercio de Medellín puedan utilizar esta plataforma para mostrar sus servicios y productos. O sea, en este momento muy idóneo obviamente para todo lo que son estas plataformas digitales. Entre otros servicios vamos a tener tenemos consultorios jurídicos, hay consultorio empresarial. Entonces muy interesante que ustedes naveguen la página y puedan acceder. Ahí están los números de contacto también en la página para que ustedes conozcan los servicios. De verdad que muchas gracias por compartir el espacio y estamos muy atentos para que ustedes puedan seguir viendo pues como los servicios y las charlas que tenemos en la Cámara. Muchas gracias.